Entonces vamos a ver este videíto sobre cómo el nazismo surgió de una teoría lingüística y habla de los indoeuropeos. Para quienes no lo saben, los indoeuropeos son algo así como el ancestro más antiguo que tenemos constancia de que existe en la cultura que digamos así occidental. Por eso es que todos los idiomas nuestros se parecen, el francés con el alemán, con el español, el portugués y todo eso. No solo porque tengan que ver con el latín, sino porque el latín era una lengua era la lengua de los romanos, y los romanos eran un pueblo indoeuropeo, pero esa semejanza también hay con rusos, con ucranianos, con indios. Hay palabras indias que tienen reminiscencia al indoeuropeo. Entonces vamos a ver qué nos dice este caballero. Eso es algo así como nuestro ancestro en común culturalmente hablando. Esos son los indoeuropeos. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con la gente del bigote. Video relacionado a la pronunciación de Hitler y YouTube desmonetizó el video. Sin embargo, apelé y el video está monetizado. Y es que no hay nada de mal hablar de estos temas, este video no incita al odio ni nada de eso. Si se censurara todo lo relacionado a estos temas, nos perderíamos de tantos temas interesantes, y eso es justamente el tema del día de hoy, como en la ¡libertad de expresión! El nazismo tiene un origen lingüístico, un tema que simplemente es interesante en un sentido lingüístico y nada más. Al hacer el otro video sobre la pronunciación del alemán de Hitler, del cual por cierto empezaron a surgir más videos relacionados a la pronunciación de Hitler y Rammstein, de ahí surgió la idea. Bueno, porque Hitler era en realidad austriaco, pero en esa época era parte era en parte de Alemania. Para este video, del cual me tuve que informar muchísimo sobre el nazismo, así que espero no me funen simplemente por hablar sobre un tema interesante relacionado a la lingüística. Así que bueno, para entender por qué el nazismo tiene un origen lingüístico hay que retroceder algunos años. Bueno, en 1938 Tolkien quería publicar en Alemania una versión traducida al alemán de su novela El Hobbit. Sin embargo, consideró abandonar la idea de publicar en Alemania su novela, ya que consideraba la doctrina nazi como totalmente perniciosa y no científica. Y con toda... No, y además que yo investigué eso cuando investigué a Tolkien, y es que también resulta que la gente los jerarcas nazis le preguntaron a Tolkien por carta por sus antecedentes arios antes de publicar El Hobbit. A lo cual Tolkien escribe algo así como: yo no tengo el gusto de pertenecer al pueblo hebreo, o algo así por el estilo. Pero al final nunca publicaron El Hobbit en Alemania. Toda razón. Para publicar El Hobbit, los nazis le pidieron a Tolkien prueba de ser Arish. Por lo que Tolkien respondió: gracias por su carta, lamento no tener claro lo que quiere decir con Arish. No soy de extracción aria, es decir, indoiraní. Hasta donde yo sé, ninguno de mis antepasados hablaba hindustani, persa, gitano, es decir, el idioma romaní o cualquier dialecto relacionado. Y es que justamente ario es una palabra de origen sánscrito, una lengua de India, parte de los... Esto, sánscrito tiene relación con las lenguas que hablamos en Europa. Ruso, latín, griego, cosas así por el estilo. Y todas las que vienen derivadas, español, alemán, eso. Lenguas indoarias. Y en este idioma, ario significa noble o persona de alto rango. Y si te preguntas cuáles son las lenguas indoarias, pues no es el alemán, sino lenguas de Pakistán, India, Nepal o Bangladesh. Por ejemplo, el cachemiro, panjabí, guyaratí, nepalí, el hindustani, el bengalí, marathi o romaní, el idioma de los gitanos. Entonces te preguntarás, ¿qué tiene que ver India con la Alemania nazi? Y la respuesta es los idiomas. Por cierto, si alguna vez te preguntaste por qué en algunos países asiáticos usan la esvástica o por qué los nazis mandaron expediciones a China, pues en este video hablaremos sobre eso. Podríamos decir que el nazismo surgió de algo verdadero y científico, después lo distorsionó mucho hasta crear una ideología totalmente absurda. Mucha gente piensa que ario significa rubio de ojos azules y pues no realmente. Tal vez ese era el ario de más alto rango en la Alemania nazi, pero había muchos tipos de arios. Es que ni siquiera Hitler era rubio. Estaban los arios nórdicos, en donde podía haber gente de cualquier parte del mundo, pero principalmente eran encontrados en países como Noruega, Suecia, Dinamarca o Islandia. Luego estaban los arios alpinos, los cuales eran principalmente encontrados en países como Alemania, Reino Unido, Austria o Francia, o lugares en donde hubiera gente con ascendencia de estos lugares. Después estaban los arios mediterráneos, en donde podía haber gente de España, Italia, Grecia o Portugal. ¡Uy, mira aquí está Españita! Y finalmente estaban los arios asiáticos, así como lo oyen, arios de Asia, en donde podía haber gente de Irán, Afganistán, Pakistán,
India, Nepal, Bangladesh o incluso China. No me fijé Y ahora si se dieron cuenta, mencionaron a los rusos, ¿no? en la categoría ario nórdico no menciona Finlandia, y eso es porque Finlandia no podía ser ario realmente. Entonces resulta que alguien de Finlandia no podía ser ario, pero alguien de India sí. Es justamente lo que les digo, los idiomas. Gente de países como Finlandia, Estonia, Hungría, el País Vasco, Turquía, Georgia o incluso algunos países árabes no podían ser arios realmente, a pesar de que algunas personas de estos lugares sí podían cumplir con los requisitos raciales nazis. Y todo eso por los idiomas. Así que esta gente en realidad en muchos casos se les dio el título de arios honorarios, aunque incluso este título se le podía aplicar a claro, porque no era ni siquiera porque fueran catires y de ojos azules, sino porque tuvieran idioma ario. Bueno. gente de China o Japón, de Corea no, pero ahorita explico eso. En el siglo XVIII algunos lingüistas se dieron cuenta de las similitudes que existen en idiomas como el español, francés, inglés, alemán, ruso, lituano, griego, armenio, kurdo, persa, panjabí, hindi o bengalí. Así que se comenzó a formular una teoría que decía que muchas lenguas de Europa tenían conexión con lenguas de Irán, Pakistán o India. Y se usó el término ario para designar a los hablantes de estos idiomas. Como dije anteriormente, ario es una palabra... Claro, es como que todas las culturas... Hubo un punto en el mapa donde se juntó el primer pueblo que habló esa lengua primitiva y fue migrando hacia Europa y hacia Asia. Y aunque fue mutando también la lengua, mantuvo las raíces lo suficientemente juntas para que notáramos las similitudes. Palabra de origen sánscrito, y es así como la gente de origen indoiraní se llamaban a sí mismos. Justamente la palabra Irán significaría algo así como el lugar en donde habitan los arios. Y en textos religiosos muy importantes como el Rig Veda, uno de los textos más antiguos escritos en lenguas indoeuropeas, o el Avesta, se menciona la palabra ario para referirse a este grupo de gente. Y bueno, adivinen cuál es un símbolo muy importante en estas dos religiones. Pues justamente la svástica. Todo va cobrando sentido, ¿no? Y bueno, a través de los idiomas sabemos que muchas personas de España, Alemania, Rusia, Irán, Pakistán o India tienen un origen en común. El problema es que para la época de los nazis no se sabía realmente cuál era el origen de estos indoeuropeos. Y bueno, muchos años más tarde se descubrió que en realidad la palabra ario solo se usaba entre cierto grupo de las lenguas indoeuropeas, más específicamente las lenguas... Para ver, la palabra ario solo hacía referencia a los hablantes de lenguas indoiranias, también conocidas como lenguas arias, y no toda la familia indoeuropea. Obviamente, sí, eso tiene sentido. Porque lo otro es indoeuropeo. Ya se sabía en los años 30, así como en la carta, bueno, claro, Tolkien, que era lingüista, sabía de eso. Indoiranías, a las cuales también les podemos decir lenguas arias, y pues la palabra ario jamás tuvo relación con las lenguas indoeuropeas de Europa. Claro, y además que es un símbolo bonito, son como dos cruces o algo así por el estilo. Pero bueno, en el pasado se teorizó y también está en Nepal, en China, es un símbolo budista, creo, que implica armonía. Si sale un Tokyo Revenger, o sea. La patria aria estaba entre Irán e India y es por eso que se usó la palabra sánscrita para referirse a esta gente, además de usar la esvástica. Hubo otra teoría lingüística, o más bien pseudolingüística, que afirmaba que la patria de los indoeuropeos era Hiperbórea. Para los que no saben, Hiperbórea en la mitología griega es una tierra utópica y mítica en donde viven los dioses, muy localizada al norte, probablemente el Ártico. Lo que llevó a los nazis a pensar que tal vez el origen de los indoeuropeos era Escandinavia o tal vez incluso Alemania. Por cierto, Thule era la capital de Hiperbórea y de ahí surgió la sociedad Thule. Se estaba actualmente... Claro, porque a los nazis les encantaban esas mierdas místicas. Y la Hiperbórea sale en mitos griegos y también en mucha mitología, en mitos griegos. Que eso está como por Noruega o algo así por el estilo. Que la patria de los arios, o más propiamente dicho los indoeuropeos, no era ni India, ni Irán, ni Alemania, ni Escandinavia, más bien eran originarios de aquí. Una zona que abarca el Cáucaso ruso. Esta es la zona de los indoeuropeos. Entonces esa gente se regó por el mundo, se regó hacia Irán por un lado y luego se regó hacia Europa. Y eso fue lo que fue creado y reemplazó toda la gente que vivía aquí. Reemplazó toda esa gente. Entonces, claro, su cultura prevaleció y fue mutando, pero mantuvo esa raíz común que nos permite rastrear su lenguaje hasta allí. Un poco de Kazajistán, Ucrania, Moldavia y Rumania. Y de ahí los indoeuropeos se expandieron hacia Europa, Asia Occidental, Asia Central y el sur de Asia. Por lo tanto, realmente los ancestros de mucha gente en Kurdistán. Ucrania es vital.
Irán, Afganistán, Pakistán o India emigraron desde Europa y se mezclaron con gente que ya vivía aquí. Y es por eso que en muchos casos podemos ver en estos países asiáticos gente con rasgos caucásicos. Mira esta niña, esta parece sacada de Checoslovaquia. A pesar que el origen del nazismo está asociado con la postulación de la teoría de las lenguas indoeuropeas, actualmente se sabe que no solo las culturas indoeuropeas usaban la esvástica, sino también otras no relacionadas con estos idiomas. En el caso del uso de esvásticas en China, Japón, Corea o Vietnam, realmente se debe a la expansión de religiones de la India como el budismo, hinduismo, jainismo o zoroastrismo, así que realmente sí fue gracias a los indoeuropeos. Y bueno, es que justamente en China se hablan lenguas indoeuropeas. Bueno, actualmente en China se hablan lenguas indoeuropeas como el ruso, inglés o portugués, pero eso es más que nada por la colonización. Pero al oeste de China se habla tayiko, un dialecto del persa, además de lenguas pamir, o sea... Claro, porque toda esa zona estuvo en conflicto con la época de las conquistas mongolas. Lenguas arias, y antiguamente en China se hablaron lenguas tokarias, es decir, otro grupo de idiomas relacionados con los idiomas de Europa. Y en Japón no se habla ninguna lengua indoeuropea, pero en el pasado se pensaba que tal vez sí. Al norte de Japón, en la isla de Hokkaido, se habla el idioma Ainu, actualmente considerada una lengua aislada, pero en el pasado se hicieron teorías de que el Ainu podría ser una lengua indoeuropea. Y bueno, aunque esos países no podían ser arios realmente por el tema lingüístico, ningún país germano apoyó realmente a Alemania, así que bueno, no era buena idea hacerse de enemigos por todo el mundo. Y aunque el término ario originalmente abarcaba muchísimos países, con el racismo descontrolado en Alemania, mucha gente no sentía relación entre los alemanes y los eslavos o los alemanes y los arios asiáticos. Así que muchos nazis descartaban a estos dos grupos de las lenguas indoeuropeas. Oye, pero ¿cómo vas a echar para atrás a los rusos si esos son catieres de ojos azules? Eso sí es medio raro, ¿eh? Yo estaría más pendiente de los italianos o de los griegos que de los rusos, no sé. No se les parece más un alemán de un ruso que de un ruso que de un alemán a un griego. Yo creo que hay más semejanzas allí. Pero aún así los consideraban arios para tener aliados, por ejemplo Eslovaquia, Croacia o Bulgaria, o también Irán, que en este caso no era un aliado realmente, pero tampoco era un enemigo. Y bueno, Finlandia, Hungría, Irak y Japón también tuvieron que ser considerados. Claro, pero aquí estamos hablando de las locuras locas de Hitler, o sea, son catires, pues, son blancos, ¿qué más quieres, pues? Los reeduca y ya está. Arios honorarios, ya que eran los que ayudaban a Alemania. Suena bastante incoherente que los árabes, siendo de la misma Viste eso, japoneses ario honorario, coño. subfamilia lingüística que los hebreos y de la misma familia que muchas lenguas de África pudieran ser considerados arios honorarios, pero bueno, justamente la tonta política nazi. Y en el caso de China y Turquía no eran aliados realmente, pero tampoco enemigos, así que no hacía falta crear discriminación hacia ellos. De hecho, un chino podía estar en el ejército nazi, como el hijo de Chiang Kai-shek fue básicamente un chino nazi. Y bueno, como dije anteriormente, nazi, como el hijo de Chiang... Un chino nazi, coño, la pepa. ¿Qué? What? Chiang Wei-ku. Mierda. El diablo. Chiang Kai-shek fue básicamente un chino nazi. Y bueno, como dije anteriormente, si bien en China se hablan y hablaron lenguas indoeuropeas y en Japón se pensaba que tal vez se hablaba también una lengua indoeuropea, los nazis sabían perfectamente que los hablantes de los grupos dominantes en China y Japón, es decir, los hablantes de mandarín y japonés, no tenían un origen indoeuropeo como algunos chinos en el Turquestán o la teoría indoeuropea de los japoneses en Hokkaido. Los nazis hicieron arios honorarios a cualquier chino o japonés, de todas formas, justamente por cuestiones políticas. Como dije, chinitas están desatadas, ¿eh? Anteriormente a coreanos se le aplicó este título. Bueno, no que Pandro dijo que había un partido nazi en Cuba también. Me sorprendería que hubiera un partido nazi en Venezuela, vamos a ver. Porque somos tan boletas. Vamos a ver. No, parece que no. También deportaron nazis. También deportaron nazis a Venezuela. Ah, pero aquí tengo que pagar, creo. Sí. Para ver. Primero que habían aproximadamente 100.000 personas asociadas al nazismo en Venezuela. Vamos a ver.
la maniobra, Colombia tenía, sí, yo sé que Venezuela hizo algo en la guerra. En ese contexto debemos comprender la política exterior de Alemania tal. El 14, Radio Berlín describió Uruguay y Venezuela como países incapaces de gobernar. Bueno, sí, tienes razón ahí. La radio de Berlín describió Uruguay y Venezuela como países incapaces de gobernarse a sí mismos y se indicaba que Venezuela era una base importantísima situada dentro del baluarte proyectado del Caribe que dominaba el Canal de Panamá. Sí, correcto. Miembro del partido dijo en 40, según Hitler, Venezuela es el país más importante por la posibilidad de tener más allá al fuerte ejército, la marina y guerra aérea de Estados Unidos. Es partiendo de Venezuela que él concentra sus grandes esfuerzos políticos haciendo uso de las mismas tácticas viejas de propaganda y terrorismo. Sí, bueno, aquí te estás fumando tremendo porro. De hecho, en junio de 1944, Andrés Daniel Hochfeld y Walter Salomón Sachs se reunieron con el presidente Medina Angarita para negociar convenios petroleros a través de Suecia. Ah, bueno, le íbamos a vender petróleo a los nazis. Hombre. ¿Qué pasó el mío? Führer, vete para acá, nos tomamos una fría, jugamos un poquito de chapita. Oye, territorio legítimamente alemán. Oye, yo soy ario también, qué pinga. Ah, bueno, eso es cierto, que los alemanes tenían el derecho. Partido nazi en Venezuela, pa' ver. El partido nazi en Venezuela comenzó a operar desde el año 1926 a través del disfraz del Club Deportivo Alemán. Al principio era una organización pequeña y poco organizada, pero con el paso del tiempo y especialmente después del ascenso del tipo del bigote, la organización creció a pasos agigantados. Desde el 33, el Galauter del partido nazi pasó a ser Arnold Margerie, sí, colombiano, donde trabaja como alto ejecutivo de la casa Bayer. Bueno, de hecho, hay una comunidad en el monte. No, plagiar no. Descargo videos y listo. Y agarro cachitos de ellos. Pues, es verdad que plagias para tus videos. ¿Cómo voy a plagiar? Tú eres medio marico. Porque me han estado. Pandro me mandó unas capturas de esa vaina. De un tipo que decía, no, que agarró mi video, que me salió el detectado el video y la vaina y esto y lo otro. Y sí, campeón. Descargué el video y la agarré y corté cachitos de allí porque yo no me voy a poner 3 horas buscando imágenes de Elric. Exacto, no, hay una colonia, por eso hay una colonia alemana que se llama, ay, se me olvidó, Colonia Tovar, que allá estaba todo lleno de alemanes también. En 1936 apenas contaba con 86 miembros activos. Luego surgieron siguientes ramificaciones: la Casa Parda, la Organización de Ayuda del Invierno, el Frente de Trabajo Alemán, la verga. Hubo juventud hitleriana en Venezuela. La Juventud Femenina Alemana, el Colegio Humboldt, en un principio no era de... Sí, etc. Los miembros del partido nazi inscritos en Venezuela fueron enviados a Alemania con el fin de realizar cursos de instrucción y entrenamiento, cuya duración mínima era de un semestre. Las ramas eran propaganda política, espionaje, organización militar y política. Militar y policial. Existen pruebas que Adolfo Gatman hizo un curso de adiestramiento militar en el 37 en calidad de voluntario del regimiento de infantería. Sí, ajá. Colonia Tovar llega a Aragua. Si yo me meto por... Si la última vez que fui yo era por Venezuela. En la ciudad de bla, 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 el cual reposa tal cosa, el tribunal... existió un tribunal disciplinatorio del partido nazi. Tal, bla, bla, bla.
La población alemana en Venezuela, aunque en términos nominales era inferior, era sumamente influyente, sí. Tenían mucha plata. Enrique... Química Bayer, sí, la Gestapo, Bolton. Algunos de los nombres interactuaban, repiten continuamente en los informes de inteligencia sobre el nazismo en Caracas y sus cédulas. Para ver qué más hay aquí. A partir del 36, los alemanes en Venezuela estuvieron sujetos a una serie de medidas coercitivas y discriminatorias que buscaban sancionar y castigar disidentes. Todo enemigo del nazismo no tenía derecho a recibir pasaporte alemán. Los opositores eran bloqueados por todas las entidades comerciales, industriales y morales de Alemania. Los consulados les negaban todo tipo de apoyo y a muchos hasta se les revocó la nacionalidad. Además, en esa época se hizo obligatoria la solicitud de un permiso al Glautier para poder emplear a refugiados. Mierda. Oye, yo sí, mira, imagínate, yo soy ario, no me ves los ojos azules. Gracias a esto, somos arios honorarios. Gracias a estos métodos coercitivos y la proliferación administradas por el partido, el Royal Club, el Club Deportivo, la Escuela Alemana y muchos otros más, los simpatizantes del bigote lograron controlar casi a todos los alemanes residentes en Venezuela. De esta forma también lograron extender su propaganda a la alta sociedad venezolana y otras comunidades extranjeras que hacían vida en el país caribeño. A los millonarios les prometieron que de triunfar el nazismo comenzaría una era de insospechada prosperidad para el país. Y claro, como los venezolanos somos unos lambucios, caímos. Mientras que para 1936 apenas bastaban unos 6 jefes para controlar a los a fines del 40 ya estas células se habían multiplicado y dividido. Arnold Margery disponía de un fichero con la filiación detallada y completa de todos los alemanes residentes en Venezuela. Oye, ni siquiera huyendo de Hitler te salvas. Imagínate qué hubiera pasado si Einstein se hubiera ido a Venezuela. Así vemos que, siguiendo los pasos de la primera organización, los hitleristas crearon la NSKK, Asociación Deportiva Motociclista. La fundación de esta organización fue instrucción de tal, presidente de la asociación y miembro del Comité Olímpico Venezolano, verga, también del Comité Olímpico. Mierda. A este grupo pertenecieron mecánico de Rheinmetall, Rodolf, dueño del Hotel Spitz y más. Hasta tuvieron confianza en el canciller Gilbert como aliado de la campaña pro-estadounidense, tal. Para cooperar con el Ministerio de Guerra venezolano y el personal de aviación militar en la mejora y desarrollo de la deportación de los alemanes. Sí, porque esto, obviamente, Venezuela era un país estratégico y todo eso por el canal. Pero Estados Unidos protegió el territorio, eso es correcto. 30 o más niños nacidos en el país se iban acompañados de sus padres, además del primer lote de deportados. Al ver el andén, tal. No, mira, los deportaron. La situación trató con hermetismo y quedan muchas interrogantes. El gobierno venezolano fue sumamente discrecional en este asunto. Según San Miguel, todo sigue siendo negativo y muchos alemanes terminaron cambiando su identidad en Venezuela. Según el periodista Oscar Llana, en la lista de personas, quinta columna alemana salpicaba aproximadamente a 100.000 personas. Habían 100.000 alemanes en Venezuela. En la prensa se publicaron por lo menos 2 versiones de los hechos. Luis Ríos, veterano de la Guerra Civil Española y ex empleado del Cabin, fue uno de los pocos testigos presenciales de la deportación. La deportación era exigida por los diputados del Congreso Nacional y distintos voceros de la opinión pública nacional, quienes ejercían fuerte presión sobre el gobierno central. Después de la guerra y a raíz de las importantes negociaciones secretas, muchos alemanes se convirtieron en venezolanos de pura cepa y obtuvieron documentos nuevos. Unos hicieron de forma voluntaria y otros no les quedó otra opción por temor a que pudieran ocurrirle a sus familias si regresaban a Europa.
según Otto Fuchs, incluso existió un grupo que se mira, escucha esta mierda, mira esta mierda. Según Otto Fuchs, incluso existió un grupo que se camufló entre la comunidad hebrea. O sea que alemanes nazis haciéndose pasar por judíos. Para culminar, sí. Para el comienzo, el oficial de guerra ya desde el 1916 desde el Partido Centro de Transmisiones de Radio en las ciudades y pueblos del país. Para la ideología alemana, tanto el pueblo como el gobierno alemán, Venezuela era una antigua colonia que ya encontraba en proceso de recuperación y consolidación. Bueno, eso sí, porque se supone que Carlos I de España le vendió Venezuela a un banco alemán. Entonces por eso dice que es una colonia alemana. La sede oficial del partido en Caracas funcionó en la quinta durante la bla bla bla. Otra oficina escolar es la. El Caño del Taurinoca, hasta ahí llegaron. Cojoro en Guajira, al norte de Maracaibo. Sí, bueno, esto es más o menos para que tú veas. La presencia de Weichmann en territorio venezolano. Poco después logró regresar y falleció en Venezuela en 1971. Sí, en la otra zona rural de la Sabana Grande, los nazis tenían reuniones clandestinas en la casa habitación del señor Ramelow, quien supuestamente era espía militar experto en asuntos marítimos, más allá de la fachada de abogado. Fue cónsul de Alemania en Colombia, para que tú veas hasta dónde llegó la guerra, Berlinizuela, El nazista tuvo el encargo de montar una potente radio en la colonia Tovar. Uf. Qué locura, Imagínate, yo no me hubiera imaginado eso, que había nazis en Venezuela. Coño, el tercer Bolívar Bech. Y ahorita ven petar y dirán, oye, pero ¿qué pasó aquí con los genes arios? Porque Corea no existía, Corea era una colonia de Japón y por lo tanto no habría problemas políticos entre Corea y Alemania en caso de discriminación hacia los coreanos. Pero bueno, dejando a un lado todas estas tontas teorías nazis, igual resulta bastante interesante cómo en el medio de Asia... No me acuerdo bien de los detalles, pero básicamente eso, que pidió plata prestada y en pago le dio ese territorio. ¿Los habrá alquilado? Supongo que sí. Los alemanes no se llevaron nada de allí, así que se fueron y bueno, siguió la colonización, la conquista tal y como estaba planeado. Podemos encontrar gente con rasgos europeos o gente que habla idiomas tan parecidos a los de Europa. Díganme si esto no suena parecido al español. Ei padarimo kidaros moni, no mi tu mukhadas bod. Digo, no es tan parecido como el catalán o portugués, pero claramente podemos ver algunas semejanzas. Pues esto es tayiko, un dialecto del persa hablado principalmente en Tayikistán, pero también un poco en Uzbekistán, Afganistán y China. Así que bueno, esta es la historia de cómo el descubrimiento de la conexión entre... No, y las semejanzas con el sánscrito son una mierda loca, unas lenguas de Europa y Asia ayudó a crear una de las ideologías más absurdas e infames que existen. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Nos vemos en el siguiente video. Pero ¿qué es esto?